La vida familiar de Sofía transcurría por un cauce bien establecido. Ella tenía 38 años, Antonio 42, y llevaban 8 años casados. Le parecía que no vivían peor que otras familias, y quizá incluso mejor. Sofía estaba satisfecha con todo, y confiaba en que siempre sería así. Lo único que a ella y a Antonio les faltaba eran hijos. Simplemente, no había sucedido todavía. Sofía, a diferencia de otras mujeres en su situación, no se venía abajo ni perdía el ánimo, sino que lo afrontaba con filosofía. Significaba que aún no era el momento, que el destino no lo había querido. Sus mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho, que Sofía siempre preparaba para su marido mientras él se duchaba. Luego, un desayuno ligero, un par de frases de cortesía sobre los planes del día y una despedida hasta la noche. Antonio era un exitoso empresario del sector de la construcción. Su empresa crecía, y Sofía se sentía orgullosa de sus logros. Ella misma había dejado en un segundo plano su carrera como diseñadora de interiores para dedicarse a crear un hogar acogedor en su espacioso piso de Madrid, organizar su tiempo libre juntos y mantener la reputación de su marido en todos los eventos sociales. Ella era su retaguardia fiable, su adorno, su remanso de paz. O al menos, eso creía ella. En 2 semanas sería su aniversario de bodas. A Sofía le encantaban esas fechas. Elegía los regalos con esmero y planeaba cenas románticas. Estaba convencida de que esos pequeños detalles alimentaban los sentimientos y mantenían viva la llama en la relación. Esa misma tarde, mientras preparaba las cosas de Antonio para su próximo viaje de negocios, Sofía hizo un hallazgo inesperado. El corazón se le detuvo, lleno de expectación. En el bolsillo de una chaqueta casi nueva de Antonio, que rara vez usaba por ser, según él, demasiado elegante, había una pequeña caja de terciopelo oscuro. Sofía no pudo resistir la tentación y, con cuidado, a escondidas, mirando a su alrededor, la abrió. Dentro, sobre un cojín de raso, descansaba un anillo de una belleza asombrosa. No era un simple anillo, sino una obra maestra de la joyería, fino oro blanco, adornado con una delicada lluvia de diminutos diamantes que enmarcaban una aguamarina bastante grande y perfectamente pura. La piedra brillaba como un trozo del cielo en un día de verano, reflejándose en cada uno de los diamantes. Sofía ahogó un grito. ¿Sería para ella? ¿Por el aniversario? Una sonrisa floreció en su rostro. Cerró la caja con cuidado, la devolvió al bolsillo de la chaqueta e intentó olvidar su descubrimiento para no estropear la sorpresa. El corazón le latía con alegría. Antonio resultaba ser todo un romántico. Ella había visto ese anillo en el escaparate de una de las joyerías más caras de la ciudad, en la calle Serrano, al pasar un día. En aquel momento, un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¡Qué anillo tan increíblemente bonito! Ojalá tuviera uno así. Pero vio el precio e inmediatamente desechó la idea, sabiendo que Antonio no era aficionado a tales lujos. Pero, al parecer, se había equivocado, y su marido había recordado su reacción ante aquella joya. Había visto cómo le brillaban los ojos al ver el anillo. Ahora los ojos de Sofía brillaban aún más ante la expectativa de recibir un regalo así la semana siguiente. En ese momento Sofía se sentía la mujer más feliz del mundo. Llegó el día del aniversario. Sofía se preparó a conciencia. Disuadió a su marido de ir a un restaurante y preparó ella misma los platos favoritos de Antonio. Puso la mesa, encendió las velas y se puso su vestido más bonito, con el que se sentía como una reina. Lo esperaba con la misma impaciencia que en su primera cita. Sofía incluso había preparado un discurso que le diría a su amado en respuesta a un regalo tan caro, agradeciéndole los años vividos juntos, el calor y el cariño que él le brindaba. Antonio llegó a casa un poco más tarde de lo habitual. «Perdona, tuve que entretenerme un poco». «Era un asunto muy urgente», dijo Antonio, y Sofía se dio cuenta de que no traía flores. En sus manos solo tenía un pequeño sobre, atado descuidadamente con una cinta roja. Se lo tendió a Sofía. «Feliz aniversario, mi amor», dijo, y le dio un beso rápido en la mejilla. «Siento no haber tenido tiempo de pasar a por flores. Hoy ha sido un día de locos. No llego a nada. Pero me perdonas, ¿verdad?». Sofía no respondió y cogió el sobre con recelo. No entendía lo que estaba pasando. Claramente no era lo que esperaba, y desde luego no era la caja de terciopelo. El sobre era ligero. Desenvolvió el paquete con cuidado. En sus manos apareció un alfiler para pañuelo. Pequeño, sin brillo, con una inserción de plástico barato que imitaba una perla. Su valor no superaría los 20 euros, no más. Un alfiler, exactamente igual a los miles que se venden en cualquier tienda de bisutería. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró de reojo a su marido, pero él ya se había dado la vuelta. Por dentro, a Sofía se le encogió todo de ofensa y decepción. Miraba el alfiler barato. Pero ante sus ojos, inevitable e implacable,
aparecía el brillo de la agua marina rodeada de diamantes. El anillo que había encontrado en su chaqueta, pero que, evidentemente, ya no era para ella. Entonces, ¿para quién? Un nudo traicionero se le formó en la garganta, y Sofía estuvo a punto de romper a llorar. Pero Sofía, la orgullosa Sofía, respiró hondo y se controló. «Gracias, Toño», dijo, esforzándose porque su voz sonara lo más serena y tranquila posible. «¡Qué detalle! Es una preciosidad». Antonio asintió. Ya de camino al baño. «De nada. Lo importante es el detalle, ¿no?» «El detalle», repitió Sofía para sus adentros, apretando el alfiler barato en su mano. «El detalle. Pero, ¿hacia quién iba dirigido ese detalle? ¿Para quién era aquella agua marina resplandeciente?» Una sospecha fría y desagradable comenzó a nacer en su interior. Sospechar era lo último que quería. En 8 años de matrimonio, Sofía nunca había sentido celos de su marido. No había habido motivo, pero al parecer ahora sí lo había. Y vaya motivo. Si a ese motivo se le hacían regalos tan caros, ¿quién era ella? ¿Para quién había preparado Antonio el verdadero regalo? Antonio se cambió a ropa de casa, y ni siquiera se dio cuenta de que Sofía llevaba un vestido de noche. Cenaron prácticamente en silencio. A Sofía no le apetecía hablar, y a Antonio al parecer eso le venía bien. Después de cenar dijo que estaba muy cansado del día y se fue a dormir. Sofía se quedó sentada en la cocina. El alfiler, sobre un pequeño cojín en el sofá de la cocina, brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara y parecía una burla descarada. Sofía lo miró durante mucho tiempo, incapaz de apartar la vista. No entendía cómo había podido ocurrir que su marido ahora hiciera regalos caros no a ella, su legítima esposa, sino a otra mujer. No cabía duda de que el anillo era para una mujer. La madre de su marido había muerto hacía mucho tiempo y no tenía hermanas. Entonces, ¿para quién? Obviamente para una amante. De repente, Sofía sintió una ofensa tan grande, un dolor casi físico. ¿Cómo? ¿Por qué había pasado esto? Si ella lo había hecho todo por su marido, hasta había abandonado su carrera. De repente, la asaltaron los recuerdos. Todo comenzó hace 8 años. Entonces tenía 30. Era una exitosa diseñadora de interiores con su propia agencia. Pequeña, pero prometedora, libre, ambiciosa, segura de sí misma. Y entonces, apareció Antonio. Irrumpió en su vida. Brillante, carismático, exitoso, con una sonrisa capaz de derretir cualquier corazón femenino. No se parecía en nada a sus anteriores y aburridos pretendientes. Sabía cómo cortejar. Las flores llegaban a su oficina todos los días. Los cumplidos fluían, tan cálidos, sinceros y sensuales, que la hacían sonrojar. Recordaba todos los detalles de sus conversaciones, organizaba sorpresas inesperadas, unas entradas para una obra de teatro que ella había mencionado de pasada, una cena en una azotea con vistas al Madrid nocturno. Sofía estaba fascinada. Se sentía especial, la única, la mujer que él había estado esperando toda su vida. La propuesta de matrimonio llegó apenas 6 meses después. Vertiginosamente rápido, pero Sofía no lo dudó. Él era su hombre, se sentía tan feliz. Una boda preciosa en un antiguo palacete, una luna de miel en las Maldivas, todo fue como un cuento de hadas. Creía sinceramente que ese hombre era su destino, su media naranja. No solo apareció en su vida, la envolvió en las doradas cadenas del amor y el cuidado, que ella ni siquiera pensó en romper. Siempre había soñado con tener hijos, con una familia grande y ruidosa, con la risa de los niños llenando la casa. Ese sueño vivía en ella desde la infancia. Sofía se veía como una madre amorosa, abrazando, cuidando, protegiendo. Pero Antonio, cada vez que ella sacaba el tema, él lo esquivaba. Al principio, con suavidad. «Cariño, ya tendremos tiempo. Vivamos un poco para nosotros. Disfrutemos el uno del otro. El negocio exige una dedicación total». Luego, con más dureza. «Sofía, ¿cuántas veces más? Entiéndelo. No estoy preparado. Es una responsabilidad enorme. Primero hay que asentarse bien. Y luego ya pensaremos en la descendencia». Él decía después. «Algún día, ahora no». Y ella, sinceramente, no entendía por qué. Vivían holgadamente y podían permitirse criar a varios hijos. Ella escuchaba sus argumentos, asentía y, una y otra vez, con dolor, aplazaba su sueño más anhelado. Se convencía a sí misma de que él tenía razón, que primero había que construir una base sólida, que su felicidad era más importante. Sacrificaba su deseo, arrinconándolo en el rincón más profundo de su alma por el bien de su futuro en común. Lo amaba y confiaba en él más que en sí misma, y luego aparecieron las primeras grietas, apenas perceptibles.
Llamadas extrañas a altas horas de la noche que él contestaba saliendo al balcón, mensajes que aparecían en la pantalla del móvil que nunca dejaba desatendido, retrasos en el trabajo que empezaron a convertirse en la norma. Sofía lo achacaba todo al estrés, a su alto cargo, al cansancio masculino. Se explicaba a sí misma que él estaba muy ocupado, que en su puesto era imposible trabajar de otra manera. Estaba demasiado enamorada, demasiado ingenua para ver la verdad. Su amiga Elena, la única persona en la que Sofía confiaba plenamente, aunque a menudo ignoraba sus consejos, intentó hacérsela ver. Elena, una antigua compañera de la universidad, siempre había sido más perspicaz, más realista. «Sofía, ¿no te das cuenta de que Toño ha cambiado?», preguntó Elena con cautela un día, mientras tomaban un café. «¿No se parece en nada al hombre que estaba dispuesto a poner el mundo a tus pies?». Sofía en ese momento simplemente lo ignoró. «Elena, ¿qué cosas te imaginas? Ahora tiene un proyecto complicado. Está metido de lleno en el trabajo. Se esfuerza por nuestro futuro. Además, ¿cómo puedes dar consejos si tú misma no estás casada?». Elena sonrió con tristeza. «Si intentas ofenderme, no lo conseguirás. Eso para empezar. Y segundo, a diferencia de ti, yo miro a tu amado con mucha más cordura y objetividad. Veo perfectamente que ha cambiado mucho su actitud hacia ti. Entiendo que te resulte desagradable oírlo y que estés defendiendo tu territorio, pero no soy tu enemiga, Sophie. Soy tu amiga, tu única amiga, y no me gustaría nada que sufrieras o que alguien te rompiera el corazón. Solo cuídate». Elena se levantó y se fue, y Sofía se quedó sentada a la mesa, pensando en lo que había oído. Ahora, las palabras de Elena resonaban en sus oídos. Solo cuídate. Qué equivocada había estado. Qué ingenuamente había ignorado lo evidente. En aquel momento le pareció que Elena simplemente tenía envidia. Pero ahora, mirando el alfiler barato que había recibido en lugar de la aguamarina resplandeciente, Sofía vio de repente todo el panorama. La verdad era fría y cruel. Antonio no había cambiado. Siempre había sido así. Era ella la que no había querido ver la realidad. Sofía comprendió que debía hacer algo. Pero primero necesitaba averiguar quién era la otra y por qué ella había recibido ese anillo y Sofía este alfiler. Sofía entró en el dormitorio. Antonio dormía profundamente desde hacía rato. No le importaba en absoluto que una noche tan significativa hubiera transcurrido de forma tan ordinaria, que hubiera ofendido a su mujer, que no hubiera hecho nada de lo que suelen hacer los maridos enamorados en un aniversario de bodas. Es más, ni siquiera se había dado cuenta. Sofía se quedó de pie junto a la cama y luego se fue a dormir a la habitación de invitados. Por alguna razón, le resultaba desagradable estar en la misma habitación que su marido. No pudo conciliar el sueño. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza uno tras otro. Sofía intentaba trazar un plan de acción, concentrarse de alguna manera, pero no lo conseguía. Las emociones estaban a flor de piel. La ofensa y la decepción la desgarraban por dentro. Lo único que se le ocurrió al amanecer fue llamar a Elena, disculparse y pedirle ayuda. La noche en vela dejó su huella en Sofía. Por la mañana parecía cansada y destrozada. Las ojeras bajo sus ojos indicaban claramente la noche de insomnio. Pero Antonio ni siquiera se dio cuenta. Como si nada, le dio un beso en la coronilla y se fue a trabajar, dejando tras de sí solo el penetrante olor de una colonia cara y una sensación de vacío. Sofía no podía ni comer ni trabajar. Las cifras y los bocetos se mezclaban ante sus ojos. Durante los últimos 6 meses había aceptado encargos privados para no perder del todo la práctica. Y también se aburría de pasar los días sola en casa. Su propio estudio de diseño, que tanto esfuerzo le había costado construir y cuya reputación se había ganado, estaba ahora dirigido por un director ejecutivo, y Sofía podía volver a su puesto en cualquier momento, pero en ese momento no estaba para eso. Todo parecía carecer de sentido, ser innecesario, poco interesante. Cogió el teléfono. Su dedo se detuvo sobre el contacto de Elena. Sofía tragó saliva. Elena siempre había estado ahí, siempre le había advertido, siempre había visto más allá. ¿Y Sofía? Sofía había estado ciega, tonta e ingenua. Pero ahora no tenía otra opción. Si alguien podía ayudarla a superar esto, era solo Elena. Finalmente, se decidió. Su mano temblaba al pulsar el botón de llamada. «Diga», se oyó la voz enérgica de Elena. «Sophie, ¿eres tú? ¿Ha pasado algo? Hace siglos que no sé de ti». «Hola». Sofía se sentía avergonzada ante su amiga. La conversación que había recordado la víspera había tenido lugar hacía más de 6 meses, y durante ese tiempo, Sofía no había llamado a Elena ni una sola vez. Y ahora resultaba que la llamaba porque necesitaba ayuda. «Soy una mala amiga, una amiga terrible, para ser sincera», pensó Sofía.
pero en voz alta dijo algo completamente diferente. Elena, perdóname por favor, necesito mucho tu ayuda. ¿Perdonarte por qué? Se sorprendió sinceramente Elena. Por todo lo que te dije aquella vez y por ser una mala amiga. Me da mucha vergüenza, pero no tengo a nadie más que pueda ayudarme a aclarar mi estúpida cabeza. Pero bueno, ¿puedes explicar de una vez qué ha pasado? No pudo contenerse Elena, y entonces Sofía se desmoronó. Todo lo que había guardado dentro, todas las lágrimas y la ofensa, brotaron. No podía hablar con coherencia, solo sollozaba al teléfono. Sophie, ¿dónde estás? Voy para allá ahora mismo. La voz de Elena se volvió seria y alarmada al instante. A Sofía siempre le había asombrado la capacidad de su amiga para mantener la calma en momentos críticos y actuar con sensatez y racionalidad. Elena siempre decía: venga, no hay tiempo para llorar. Resolvamos el problema y luego lloramos juntas. 20 minutos después, sonó el timbre. Elena entró como un torbellino en el piso. Parecía muy combativa. Sofía, pálida, con los ojos hinchados de llorar, le tendió la palma de la mano abierta, donde yacía el dichoso alfiler. Me regaló esto por nuestro aniversario, susurró Sofía. ¿Te lo puedes creer? Esta baratija de mercadillo por 8 años de vida en común. Elena cogió el alfiler y lo examinó con una precisión casi clínica. Luego levantó la vista hacia Sofía. En sus ojos no había sorpresa ni regocijo, solo dolor por su amiga y una silenciosa tristeza. ¿Ahora lo entiendes?, preguntó Elena en voz baja y sin rastro de sarcasmo. Te pedí que estuvieras más atenta. Te lo dije 100 veces. Pero ¿quién me iba a escuchar a mí? ¿Por qué no insististe? ¿Por qué no me lo demostraste? Sollozó Sofía, sintiendo cómo la rabia contra sí misma se mezclaba con la injusticia. ¡Hombre, ya estamos! ¿Y qué se suponía que debía enseñarte? ¿Y qué habrías visto tú? Elena se encogió de hombros. Lo habrías defendido con uñas y dientes, que es lo que hacías normalmente. Querías creer en tu cuento de hadas. Y yo no habría podido destruirlo hasta que tú misma llegaras a esto. Hasta que vieras y entendieras por ti misma lo que estaba pasando en realidad. Sofía asintió. Elena tenía razón de nuevo. Y eso dolía aún más. ¿Qué hago ahora? Su voz sonaba lastimera y resignada. A ver, para empezar, contrólate y no te vengas abajo. Todavía no ha ocurrido ninguna tragedia, intentó calmarla Elena. Los hombres a menudo son infieles en el matrimonio. Lo importante es entender hasta qué punto ha llegado lo suyo. Elena, sé perfectamente que muchos hombres son infieles. Pero al contrario, intentan colmar a sus esposas de regalos caros porque les remuerde la conciencia y no quieren levantar sospechas. Pero mi situación es completamente diferente. Mi marido me regala una baratija y a otra mujer una joya que cuesta una fortuna. Y lo más ofensivo no es ni siquiera eso, sino que él vio cuánto me había gustado. ¿Entiendes? Me enamoré de esa aguamarina, y su gesto lo interpreto como una bofetada en la cara, aunque no sea directa. Lo entiendo. Lo entiendo todo perfectamente. Tú solo tranquilízate. Lo averiguaremos todo. Seguro, dijo Elena. Y en su voz apareció esa determinación que siempre tranquilizaba tanto a Sofía. Descubriremos quién es esa mujer a la que le ha regalado tu aguamarina. Elena sabía que tenía que tomar las riendas de la situación. Era una persona práctica y previsora, sabía recopilar información y analizarla. Sofía era todo lo contrario. Y además, ahora estaba desolada y ofendida. No, en el trabajo Sofía era completamente diferente. Pero cuando algo ocurría en su vida personal, se deshacía y se rendía de inmediato. Para empezar, comenzó Elena, necesitamos hechos. ¿Recuerdas en qué joyería exacta se vendía ese anillo? ¿Dónde lo viste? Sofía nombró la joyería. Elena anotó inmediatamente el nombre en su cuaderno. Bien. Ahora cuéntame la rutina diaria de tu marido. ¿Con qué frecuencia se queda hasta tarde? ¿A qué hora suele volver? ¿Dónde come? Si lo sabes, claro. ¿Has estado alguna vez en su trabajo? ¿Te lleva a cenas de negocios con socios? ¿Y con qué frecuencia? Elena parecía ahora una inspectora estricta a la que se le había encomendado la tarea de reunir todas las pruebas y arrestar al culpable en el menor tiempo posible. Elena aconsejó a Sofía que se comportara como de costumbre para no levantar las sospechas de Antonio. Sofía, sin darse cuenta, se volvió más observadora. Empezó a notar pequeños detalles que antes pasaba por alto. Nombres extraños en su agenda telefónica, un sutil perfume ajeno en su camisa, su mirada ausente cuando ella hablaba de algo personal o intentaba pedirle consejos sobre asuntos domésticos. Mientras tanto, Elena llevaba a cabo su propia pequeña investigación. Descubrió que una aguamarina de ese tamaño y pureza era una gran rareza, y que en esa tienda efectivamente se había vendido recientemente un anillo idéntico a la descripción por una suma considerable. ¿El nombre del comprador? Por supuesto, Antonio.
La fecha de la compra, justo una semana antes del aniversario. Elena también revisó los perfiles de Antonio en las redes sociales. Sus amigos y seguidores podían ser una fuente de información. Un par de días después, logró encontrar una fotografía en la que Antonio estaba sentado a la mesa de un restaurante, y frente a él, una mujer joven y llamativa, sonriendo de oreja a oreja. ¿Y en su dedo? Elena apartó la tablet y suspiró profundamente. Era él, el mismísimo anillo. Y el pie de foto, una noche maravillosa. Por la noche llamó a su amiga, Sophie. La voz de Elena era suave, pero con un filo de acero. Estaba furiosa con el marido de su amiga, que la había traicionado tan vilmente. He encontrado a esa señorita. Sofía suspiró con pesadez. Hasta el último momento había esperado que fuera algún error. Aunque en los últimos días ya no dudaba de la existencia de otra mujer en la vida de su marido. El shock había pasado, y solo quedaba un agudo y ardiente deseo de saber quién era, de pillarlos juntos y mirar a los ojos al infiel. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Lo has averiguado? Preguntó. Sí, Ana, respondió Elena. Ana Serrano. También trabaja en el sector de la construcción. Es su competidora, de hecho. El nombre de Ana Serrano quedó suspendido en el aire, denso y abrasador. Sofía cerró los ojos, como si quisiera borrar ese nombre, esa verdad, todo lo que estaba sucediendo. Recordaba vagamente ese nombre. Sí, una nueva figura muy ambiciosa en el negocio de la construcción, a la que Antonio había mencionado de pasada alguna vez, incluso, al parecer, con un ligero tono de burla, una joven advenediza, así creo que la llamó. Y ahora esa advenediza llevaba en el dedo su aguamarina. Ana Serrano, repitió Sofía lentamente. Toño habló de ella. Cierto, es su competidora. Elena asintió. Una de las grandes, que está ganando terreno, está robándole clientes activamente, incluidos algunos que antes trabajaban con Antonio, y, por lo que parece, no solo clientes. Un pensamiento repentino atravesó la mente de Sofía. Entonces, no es una simple aventura. Es algo más serio, algo entrelazado con su trabajo, con su vida, y por lo tanto, también con la suya. ¿Qué vamos a hacer ahora? La voz de Sofía se había vuelto seca y sin emociones. Sentía cómo algo nuevo despertaba en su interior. No histeria, no desesperación, sino una fría y concentrada determinación de poner los puntos sobre las íes. Elena propuso su plan. El plan era simple y un poco cínico. Elena averiguó los movimientos de Ana, sus lugares favoritos. Para ello, recurrió a un antiguo compañero de clase, que trabajaba en una agencia de seguridad privada. Luego, Elena le dio a Sofía una elección: montar una escena, hablar con Antonio o verlo todo con sus propios ojos, para no dejar lugar a dudas ni posibilidad de retirada para el traidor. Sofía eligió lo último. Quería la verdad, por muy amarga que fuera. Y tenía muchas ganas de ver ese anillo en el dedo de su rival. Aunque, en esencia, no era su rival. Si Antonio le regalaba a una chica un anillo así y a su esposa un alfiler barato, la elección de quién le importaba de verdad era obvia. Pero de repente, Sofía dudó. Elena, oye, ¿y si le regaló ese anillo para resolver algún asunto? Sugirió Sofía con indecisión. Quizá como una especie de compensación. Ya sabes cómo son estas cosas. La señorita está dispuesta a ceder, pero por un precio determinado. Es posible que ella también viera ese anillo, le gustara y aceptara solo a cambio de ese precio. Elena miró a su amiga con asombro. Las excusas que inventan las esposas enamoradas para sus maridos infieles son para alucinar. Sophie, entiendo perfectamente que todavía no quieres creer en la traición de tu marido. Lo entiendo de verdad. Por eso te propuse la segunda opción: verlo todo con tus propios ojos. No podrás negar lo evidente si lo ves tú misma. No lo sé, respondió Sofía con voz completamente perdida. Me duele y me da tanto asco todo esto. Entonces no seguimos, aclaró Elena. Sofía miró fijamente a su amiga y se quedó pensativa unos minutos. ¿Y si lo dejaba todo como estaba? Bueno, Toño se había ido de juerga, ¿a quién no le pasa? Casi todos los hombres, si no todos, son polígamos, pero no abandonan a sus familias, siguen viviendo con sus esposas, criando a los hijos juntos. Un momento, ¿quizá el problema es que todavía no tenemos hijos? Sofía verbalizó esta última pregunta. Elena miró a su amiga aún más sorprendida. ¿De verdad crees que ese es el problema de vuestra relación? Pues sí. Cuando hay hijos en la familia, los hombres se comportan de otra manera. No digas tonterías. Si un hombre quiere ser infiel o irse con otra, ningún hijo lo detendrá. El marido de una colega mía se fue y la dejó con 3 hijos. Con 3, Sophie. Así que los hijos no tienen nada que ver aquí.
Además, si no recuerdo mal, él siempre estuvo en contra de tener hijos, ¿o no? Sí. Pero Sofía no supo qué responder a su amiga, pues Elena tenía toda la razón. De acuerdo. Actuemos como hemos decidido. No hay que echarse atrás. 2 días después, Sofía estaba sentada en el coche de Elena. Habían aparcado cerca de uno de los restaurantes más caros del centro de la ciudad, el mismo al que Antonio la había llevado a menudo, a su esposa, y donde ahora, según había averiguado Elena, Ana Serrano había reservado una mesa para 2. Hacía frío en la calle, pero Sofía sentía calor. El corazón le latía en el pecho como un pájaro enjaulado. ¿Estás segura? ¿Lo has decidido de verdad? Volvió a preguntar Elena por si acaso, ofreciéndole a su amiga un termo con té. Todavía podemos irnos. Sofía negó con la cabeza. No, lo he decidido por completo. Tengo que verlo. Debo hacerlo. Las amigas esperaron unos 15 minutos, y finalmente aparecieron. Primero, Sofía vio a Antonio. Salió de un taxi, se giró, miró a su alrededor, y le ofreció la mano a la mujer que salía detrás de él. Sofía la reconoció por las fotos de Elena. Ana Serrano. Era esbelta, elegante, con un maquillaje llamativo y un traje de un rojo vivo. Ana era la encarnación de la vida que, según le parecía a Sofía, ella misma había dejado atrás por Antonio. Una vida llena de ambición, dinamismo, brillo, movimiento. Antonio le decía algo a Ana, inclinándose hacia ella, y ella le sonreía. Él la rodeó por la cintura y entraron en el restaurante. Sofía sintió que se le cortaba la respiración y que el corazón estaba a punto de salírsele del pecho. Elena le cogió la mano a su amiga. Esto todavía no significa nada, susurró Elena en voz baja, intentando calmar a su amiga, pero sabiendo perfectamente que ya todo era evidente. Podría ser perfectamente una reunión de negocios, pero Sofía no la escuchaba. Vio la ternura con la que él había abrazado a otra mujer, esos toques que delataban sus sentimientos por ella. Lo sintió con el corazón, y el corazón no engaña. Esperaron un poco más para asegurarse de que ya estaban sentados en su mesa, que estaba justo al lado de la ventana. Elena lo había averiguado de antemano, y se les vería bien. Luego, Elena le propuso a Sofía pasar casualmente por delante del restaurante. El plan era el siguiente: caminarían junto a las ventanas del restaurante. Luego, Elena volvería al coche, fingiendo haber olvidado algo, mientras Sofía se quedaría de pie frente a la ventana donde estaba sentado el infiel con su amante. Y así lo hicieron. Al principio Sofía estaba de espaldas a la ventana, pero en un momento dado, reuniendo fuerzas para enfrentarse a la traición, se giró bruscamente. Estaban sentados, charlando amigablemente. Antonio le sostenía la mano con ternura mientras le decía algo, y en el dedo anular de Ana brillaba, el anillo con la aguamarina. Brillaba en la mano de otra mujer, y no en la de su legítima esposa. El mundo de Sofía se derrumbó por completo, pero no de golpe, sino lentamente, como un castillo de naipes que se pliega sobre sí mismo. No gritó. No tuvo un ataque de histeria. Su rostro estaba pálido como el mármol y sus ojos, vacíos. En ese momento, ni siquiera había lágrimas. Solo un increíble vacío universal. Se sentía aplastada y traicionada, abandonada en la calle como un perrito con el que sus dueños se han cansado de jugar. Todo en lo que había creído, todo lo que había construido durante esos 8 años, resultó ser una mentira. Sus hermosos cortejos, sus promesas, sus te quiero, sus espera con lo de los hijos, todo había sido devaluado y destruido por un simple alfiler barato. Elena abrazó con fuerza a su amiga. Aguanta, todo saldrá bien, Sophie dijo con voz suave y tranquila, aunque a ella misma le entraban ganas de entrar en el restaurante y darle a Antonio una buena bofetada. Sofía permanecía como petrificada. Elena no podía moverla de allí. En su interior bullía una mezcla infernal de dolor, rabia y humillación. Pero por encima de todo, lenta pero segura, se alzaba un sentimiento: el orgullo. No montaría escenas, no gritaría, no suplicaría explicaciones. Se iría con dignidad, cogería todo lo que le pertenecía, y se iría. Volvió a mirar a Antonio. Él reía, mirando a Ana a los ojos, sin sospechar nada. En ese momento Sofía comprendió que ese hombre era para siempre un extraño para ella, y que ya no había lugar para ella a su lado. Respiró hondo. «Vámonos», Elena dijo en voz baja pero firme. «Necesito ir a casa a recoger mis cosas». El camino a casa transcurrió en silencio. Sofía estaba sentada, con la mirada perdida en la ventana, a través de la cual el mundo parecía ajeno e irreal. Elena le lanzaba miradas de preocupación de vez en cuando, pero no decía nada. Solo le apretaba de vez en cuando su mano helada. Al aparcar junto a la casa, Sofía, como una sonámbula, salió del coche.
¿Seguro que puedes sola?, preguntó Elena. Sí, dijo Sofía apenas audiblemente. Tengo que hacerlo yo misma. Gracias por todo, Elena. Te esperaré en el coche, prometió Elena. Si necesitas algo, llama. Sofía entró en el piso, su piso con Antonio. De repente, sintió un profundo asco por ese lugar, por cada objeto de la casa. Todo allí estaba impregnado de su presencia, de su mentira, de su traición. Toda su vida parecía construida sobre arena, y ahora esa arena se desmoronaba, dejando un vacío. Comenzó a recoger sus cosas, no de forma histérica ni apresurada, sino metódicamente, como si realizara una tarea importante, aunque odiosa. No todas las cosas, solo lo que le pertenecía personalmente, lo que no era un regalo de él ni un bien común. Las fotos de la boda, no. Los regalos, no. Lo único que se llevó de su pasado en común fue aquel alfiler, pero no como un recuerdo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de la ingenuidad y la mentira, del precio de su amor y de la traición. Por la tarde, cuando Antonio regresó, Sofía ya no estaba. La llamó varias veces, marcó su número, pero el teléfono estaba apagado. Antonio se sorprendió mucho. No era propio de Sofía desaparecer sin avisar. Pero se sorprendió aún más cuando encontró una nota y el anillo de bodas sobre la mesa de la cocina. Me he ido. Los asuntos patrimoniales se resolverán a través de mi abogado. Sofía. Sin gritos ni histerias. Simplemente la constatación de un hecho. Era su manera de conservar la dignidad, de no darle el placer de verla rota y humillada. Antonio cogió el anillo y se sentó en el sofá. Se quedó sentado un largo rato, intentando comprender qué había pasado, por qué su mujer se había ido sin decir una palabra, pero no lo entendió. Sofía se mudó con Elena. Su amiga la recibió con los brazos abiertos. No la compadeció, entendiendo que en ese momento las palabras de consuelo solo removerían más la herida. No le dio consejos innecesarios. Simplemente creó una atmósfera en la que Sofía pudiera recuperarse y volver a su vida anterior. Los días se arrastraban dolorosamente lentos. Sofía dormía a ratos. Sus sueños eran fragmentados, inquietos. Por la mañana se despertaba con una sensación de pesadez en la cabeza y en todo el cuerpo. Cada sonido, cada llamada telefónica la hacía sobresaltar. Se sentía frágil, como un cristal agrietado que podría romperse al menor contacto. Antonio, después de un par de días, intentó llamar a su mujer, le envió mensajes y exigió explicaciones, pero Sofía no contestaba. Su comportamiento confirmaba lo que ella ya había entendido. Para él, ella era una parte cómoda de su vida, un atributo de su éxito, pero no la mujer que amaba. Cuando se dio cuenta de que sus métodos habituales no funcionaban, pasó a las amenazas a través de abogados, pero Sofía estaba tranquila. Gracias a Elena, todos sus derechos estaban protegidos. No quería nada más que la libertad de ese matrimonio y de ese hombre. Pasaron 2 meses. Lenta, muy lentamente, Sofía empezó a revivir. Volvió al trabajo. Fue su verdadera salvación. Su estudio de diseño volvió a estar bajo la dirección de su fundadora y propietaria. Sofía se centró en nuevos proyectos, creaba, se comunicaba con los clientes, empezó a asistir a reuniones de negocios, distrayéndose así de su dolor interno. Notó que había empezado a ver el mundo de otra manera, desde otra perspectiva y otro ángulo. Sus trabajos se volvieron más vivos, más audaces. En ellos apareció una profunda emotividad que antes no existía. Un día, de camino a una reunión de negocios en un nuevo centro empresarial recién inaugurado, Sofía chocó accidentalmente con un hombre que pasaba, golpeándolo en el hombro y dejando caer su carpeta con bocetos. «Disculpe», dijo el hombre, que inmediatamente se agachó a recoger las hojas caídas. «Ha sido culpa mía». Iba un poco distraído. Sofía levantó la vista. Ante ella había un hombre de mediana estatura, atractivo, con ojos cálidos y amables, y una sonrisa extraordinariamente encantadora. Era tan sincera que Sofía no pudo evitar sonreír también. «No se preocupe», respondió Sofía, sintiendo de repente una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. «Daniel», dijo él tendiéndole la mano. «Daniel Serrano, arquitecto». Sofía se presentó ella, estrechándole la mano. «Diseñadora. ¿No irá usted por casualidad a la reunión sobre el nuevo centro de ocio?», preguntó Daniel por si acaso. «Sí», sonrió Sofía. «¿Usted también?». «Sí, pues vayamos juntos». «Vamos», asintió Sofía. Por alguna razón, le gustó que este desconocido fuera a trabajar con ella en el nuevo proyecto del centro de ocio. De él emanaba una especie de paz y tranquilidad. A diferencia de Antonio, que era todo ostentación y brillo, Daniel se asociaba con un puerto seguro. No se prodigaba en grandes palabras ni promesas, no regalaba enormes ramos de flores, simplemente estaba ahí. Al principio eran encuentros profesionales, discusiones exclusivamente laborales,
Daniel pasaba a menudo por su oficina para discutir detalles, aclarar matices. Su atención era completamente diferente. Le traía café, sabiendo ya cuál le gustaba. Podía traerle una sola flor, pero una muy especial, o su pastelito favorito. La escuchaba cuando hablaba, sin distraerse con el teléfono, sin interrumpir, sin llevar la conversación hacia sí mismo. Recordaba los detalles de sus relatos sobre diseño, sus preferencias, sus sueños, y no intentaba resolver sus problemas porque no los creaba. Sofía se sentía tranquila con él. Cerca de Daniel, era como si un calor invisible la envolviera. Le resultaba fácil reírse de sus chistes, compartir sus pensamientos, incluso estar en silencio. Su presencia era de alguna manera sanadora. No oprimía, no inquietaba. Por momentos, Sofía incluso se olvidaba de su pasado. Pero, a pesar de la simpatía que estaban haciendo, en cuanto se quedaba sola, dos sentimientos luchaban en su interior. Por un lado, un deseo agudo, casi físico, de volver a sentirse amada, protegida. Por otro, un miedo salvaje y paralizante. El miedo a una nueva traición, a un nuevo alfiler, a otra aguamarina en una mano ajena. La herida infligida por Antonio estaba todavía demasiado fresca. Todos los hombres son iguales, le susurraba una voz interior. No confíes, protégete. No permitas que nadie se acerque tanto como para poder romperte el corazón de nuevo. Veía la sinceridad de Daniel, pero temía creer. No podía creer. Quería, pero no podía. Daniel al parecer lo sentía y esperaba pacientemente a que su amada volviera a la vida normal. Su paciencia era digna de admiración. No presionaba, no forzaba los acontecimientos, no exigía nada a cambio. Continuaba a su lado, con su sinceridad y bondad, derritiendo lenta pero seguramente el hielo en su corazón. Simplemente esperaba. La miraba con tal calidez que Sofía, por primera vez en mucho tiempo, se sintió mujer. Que Daniel estaba enamorado de ella era evidente para todos, excepto para la propia Sofía. Ella decía que eran tonterías, que solo eran compañeros de trabajo, nada más, y que el café y los dulces eran simples gestos de amistad. Pero al mismo tiempo, gracias a Daniel, empezó a comprender que su valor no residía en su estatus de esposa, ni en su apariencia, ni en la reacción de los demás. Su valor estaba en ella misma. Aprendió a ser feliz en soledad, a reconstruir su mundo. El tiempo pasó. El proyecto en el centro de negocios estaba casi terminado, y Sofía comprendió que su relación profesional con Daniel pronto se reduciría al mínimo. La idea la entristeció de repente, al darse cuenta de lo mucho que Daniel se había convertido en parte de su vida. Él, sin saberlo, se había convertido en su ancla en este nuevo mundo sin Antonio. Daniel era atento, pero no agobiante. Sabía leer su estado de ánimo incluso en su mirada. Si la veía cansada, le dejaba un café caliente en la mesa y desaparecía, permitiéndole estar a solas. Si sentía su tristeza, le contaba una historia divertida o simplemente se sentaba a su lado en silencio, haciéndole saber que estaba allí si necesitaba su ayuda. Su fuerza tranquila, lenta pero segura, derribaba las barreras invisibles que Sofía había levantado tras la traición de su marido. Una noche, cuando se quedaron en la oficina hasta más tarde de lo habitual, Daniel la invitó a cenar. Sofía, dijo él. Entiendo que el trabajo es sagrado, pero a veces una persona necesita simplemente comer. Conozco un sitio acogedor y te invito a cenar conmigo. Sofía sonrió y no pudo negarse, ni quería hacerlo. La cena fue ligera y relajada. Daniel le habló de sus viajes, de su infancia, de sus sueños, tan simples y comprensibles. No intentaba impresionarla, no alardeaba de sus logros, simplemente era él mismo. Sofía, para su sorpresa, descubrió que se sentía increíblemente a gusto con él, como si lo conociera de toda la vida, aunque solo llevaban unos meses conociéndose. Pero a medida que se acercaban, el miedo de Sofía a una nueva traición se intensificaba. A veces, cuando Daniel se acercaba demasiado, o cuando su mano rozaba la suya accidentalmente, sentía físicamente el frío de aquel alfiler, escondido en lo profundo de un cajón. Le parecía que no tenía derecho a la felicidad, que cualquier hombre, tarde o temprano, le causaría dolor. En esos momentos se volvía introvertida y distante. Daniel lo veía y lo sentía. Él solo suspiraba y callaba, pero nunca se iba. Se quedaba a su lado, como una sombra, dispuesto a ofrecer su calor cuando ella quisiera entrar en calor. Pero un día no pudo más y decidió hablar directamente con ella. Sofía, no sé qué es lo que tanto te asusta. No voy a presionarte ni a exigirte nada. No quiero agobiarte ni insistir en ningún tipo de compromiso. Solo quiero estar contigo, hablar, cenar juntos, ir al cine, o simplemente pasear por el parque. Quiero que sepas que estoy aquí. Nunca me iré a ninguna parte.
En sus palabras no había agobio ni ofensa, solo una tranquila seguridad que, paradójicamente, tranquilizó a Sofía. Quizá este era el hombre en el que podía confiar. Sofía no respondió nada, solo le devolvió una sonrisa. Justo en este momento crucial en la vida de Sofía, Antonio reapareció en el horizonte. Al parecer, sus abogados le informaron del fin del reparto de bienes o, tal vez, su relación con Ana se había enfriado. Pero empezó a bombardear a Sofía con mensajes y luego con llamadas. Un día le envió un mensaje de voz, y Sofía decidió escucharlo. Le picó la curiosidad por saber qué podría decir un hombre en su defensa después de lo ocurrido. Sophie, sé que me equivoqué, pero lo he entendido todo. Solo ahora me doy cuenta de lo mucho que te quiero y de cuánto te necesito. No puedo comer, dormir, ni trabajar en paz. Te echo de menos. He roto con esa aventura. Te extraño mucho. Empecemos de nuevo. Ven, hablemos. Le envió flores a la oficina, se presentó en la puerta del piso de Elena. Parecía desdichado, había adelgazado. Sus trajes, normalmente impecables, estaban ligeramente arrugados. No se parecía en nada al Antonio que ella conocía. De repente, su corazón se encogió de compasión. Parecía tan patético y desdichado que Sofía estuvo a punto de aceptar reunirse con él. Elena estaba indignada hasta la médula. ¿De verdad vas a caer en eso? Solo está intentando recuperarte por un sentimiento de posesión. Para él eres un trofeo y una esposa cómoda. Dudo que su muñequita le vaya a preparar guisos, hornear pasteles y plancharle las camisas. Necesita una niñera en casa, y tú te atreviste a mostrar carácter y marcharte. Lo que habla en él es su amor propio herido, pero desde luego no el amor. Sofía miraba a su amiga y dudaba. Viejos sentimientos familiares despertaban en su corazón. Antonio siempre había sabido cómo presentarse. Su repentina vulnerabilidad le pareció a Sofía tan sincera, y la costumbre de su voz, su olor, su presencia, era muy fuerte. Al fin y al cabo, lo había amado de verdad. ¿Y si de verdad ha cambiado? Le susurraba una voz interior. ¿Y si esta es la oportunidad de recuperarlo todo? ¿De recuperar la vida que conocía y que había vivido durante los últimos 8 años? Sofía se encontraba en una encrucijada entre un pasado familiar y un futuro completamente impredecible. Pero esta vez, Sofía no respondió ni aceptó la reunión. Sin embargo, el conflicto interno seguía rugiendo dentro de ella, y Daniel lo notó. Sofía le dijo cuando la vio de nuevo, pensativa y distante: no tienes que demostrarle nada a nadie, ni tienes que compadecer a nadie. Si quieres volver al pasado, es tu elección, pero que sepas que también hay un futuro, y puede ser completamente diferente. Solo de ti depende cómo será tu futuro. Sus palabras fueron como una ducha fría, sin reproches, sin presión. Y en ese momento, Sofía finalmente tomó una decisión. Miró a Daniel. En sus ojos no había reproche, solo un apoyo inquebrantable. Daniel dijo con calma y seguridad: necesito mucho hablar contigo de todo. Fue una conversación muy larga. Sofía le contó todo a Daniel: lo del alfiler, lo del anillo, las infidelidades de Antonio, su ingenuidad, el dolor y los miedos, el sueño de tener hijos que Antonio había pisoteado tan despiadadamente. Habló durante horas, probablemente, y Daniel la escuchó sin interrumpir, solo apretándole la mano de vez en cuando en señal de apoyo. Cuando terminó, el silencio se apoderó de la habitación. Sofía esperaba un juicio, compasión, un consejo. Ni ella misma sabía qué quería oír de él en ese momento. Una cosa sabía con certeza: necesitaba desahogarse, así, largo, detallado, desde el fondo de su alma, y no a su amiga Elena, sino a un hombre, prácticamente un desconocido. Pero él solo asintió. Gracias, dijo Daniel simplemente. ¿Por qué? Se sorprendió sinceramente Sofía. Por la confianza, por no tener miedo. Le tomó la mano y se la besó. El pasado no te define, Sofía. Te define lo que haces ahora y en lo que crees. Y yo creo en ti, y estoy seguro de que tomarás la decisión correcta y superarás todo. Y si me lo permites, estaré siempre a tu lado. Se giró y la miró directamente a los ojos, y luego añadió: yo también quiero tener hijos. Había tal sinceridad en sus palabras, tal fuerza, que Sofía sintió cómo el hielo que rodeaba su corazón finalmente comenzaba a agrietarse y derretirse. Miró su mano, que apretaba la de ella. Fiable, cálida, real, masculina. Comprendió que tenía una oportunidad de encontrar una nueva felicidad, pero no construida sobre ilusiones y palabras bonitas, sino sobre la confianza, el respeto y una silenciosa y profunda sinceridad. Después de esa conversación con Daniel, algo hizo clic dentro de Sofía. Las largas semanas de dudas, miedos y los intentos de Antonio por recuperarla
Todo eso ahora parecía una niebla que se había disipado bajo los rayos de la sinceridad de Daniel. Ahora miraba a Antonio como desde fuera, sus súplicas, su arrepentimiento fingido. Todo era solo un intento de recuperar el control sobre lo que él consideraba su propiedad, pero ella ya no era su propiedad y no quería volver a serlo. Sofía entendió que necesitaba un punto final. No solo irse, sino cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Para ello, tenía que tener una última conversación con Antonio, no para dar explicaciones, no por venganza, sino por ella misma, para no volver a dudar nunca más. Le citó en un lugar neutral, una pequeña cafetería donde habían pasado mucho tiempo al principio de su relación. Antonio, por supuesto, acudió. Parecía nervioso. En su rostro se dibujaba la habitual máscara de encanto, mezclada con una sinceridad impostada. «Sophie, qué alegría que hayas aceptado quedar», empezó él, cogiéndole la mano. «He pensado mucho en nosotros, en todo lo que hemos vivido. Fui un tonto, un idiota». Sofía retiró su mano con delicadeza. Su voz era absolutamente tranquila y de alguna manera serena. Esto sorprendió a Antonio y lo descolocó un poco. Le miró a los ojos y dijo: «Toño, no he venido a escuchar tus disculpas ni tus justificaciones. Ya no las necesito». «Pero», tartamudeó él, «he cambiado. He roto con Ana. Reconozco que fue un error estúpido. Estoy dispuesto a arreglarlo todo. Sé que has roto con ella. O mejor dicho, que ella te ha dejado a ti». Asintió Sofía, y en sus ojos brilló una ligera burla. «Vi a tu amiguita el otro día. Parecía descansada y muy libre. Creo que ha encontrado un nuevo inversor para su proyecto, uno muy importante, de algún lugar de Europa». Antonio palideció. Esa información fue un golpe bajo que no esperaba en absoluto. «¿Cómo lo sabes?» «Olvidas, querido, que nos movemos en el mismo círculo, y los rumores siempre se extienden muy rápido, así que sé perfectamente que no fuiste tú quien rompió con ella, sino ella quien te dejó a ti». Además, continuó Sofía, sacando de su bolso una pequeña caja de terciopelo. No la que contenía aquel anillo, sino una parecida. En una igual, Sofía guardaba el desafortunado alfiler. La abrió, y sobre el forro de raso, entre el terciopelo negro, yacía aquel alfiler. «Fue un detalle muy bonito, Toño. Un buen regalo de aniversario. Sé que siempre has sido un hombre práctico. Pues bien, esta cosa, como puedes ver, se ha conservado perfectamente, a diferencia de nuestra relación. Ya no la necesito. Quédatela». Su rostro se contrajo en una mezcla de desconcierto, rabia y humillación. Comprendió que ella lo sabía todo, que no podría explicarle ni demostrarle nada. Sofía vio cómo una llama de furia se encendía en sus ojos, pero se apagó rápidamente. No podía permitirse perder la compostura en un lugar público. Solo pudo articular: Te arrepentirás de esto». Sofía se levantó. «No, Otoño, solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Adiós». Se dio la vuelta y salió de la cafetería, sintiendo una ligereza increíble, como si se hubiera quitado de encima toneladas de un peso ajeno. Ya no era una víctima. Era una mujer libre que elegía su propio destino. El destino de Antonio no fue tan halagüeño. Más tarde, Sofía se enteró por Elena de que Ana, al romper la relación, no solo se fue con un socio más rentable, sino que también se llevó consigo parte de los proyectos y clientes clave de Antonio. Su reputación se tambaleó y empezó a perder posiciones en el mercado. El negocio que tanto valoraba empezó a resquebrajarse, y él se quedó con las manos vacías, sin Sofía, sin aquella por la que había traicionado a su esposa, sin la ilusión de su propia inquebrantable singularidad. Fue el castigo supremo que, tarde o temprano, alcanza a todo traidor. Después de esa conversación con Antonio, Sofía se sintió renovada. El pasado había quedado atrás, como una rama seca. Ahora podía respirar a pleno pulmón, y no un aire impregnado de mentiras, sino el sutil aroma de Daniel, de su fiabilidad, de su amor tranquilo e infinito. Su relación se desarrolló de forma lenta y orgánica. Eran como dos arroyos que habían fluido en paralelo durante mucho tiempo, y que finalmente se unieron en un río caudaloso. Daniel era exactamente lo que ella necesitaba: fiable, sincero, atento, capaz de darle la sensación de seguridad y comprensión que tanto le había faltado. En él no había el brillo ostentoso de Antonio, sino una enorme fuerza interior. Junto a Daniel, Sofía se sentía verdaderamente viva y valorada. Él apreciaba sus ideas, la apoyaba en sus iniciativas, se alegraba de sus éxitos como si fueran suyos propios. Su estudio de diseño prosperaba. Los nuevos proyectos llovían a cántaros. Su estilo único, su intuición, su capacidad para sentir el espacio y al cliente, que antes habían estado algo reprimidos, ahora florecían con toda su fuerza. Y cuando parecía que la vida no podía mejorar,
el destino le tenía reservada otra sorpresa completamente inesperada. Un día, de camino a casa, Sofía entró en un supermercado. En la caja, vio décimos de lotería. Nunca los compraba. Siempre lo había considerado una pérdida de dinero, pero ese día algo en su interior la impulsó. Compró un décimo, casi sin mirar los números, y lo olvidó en cuanto lo metió en el bolso. Una semana después, mientras ordenaba el bolso, sacó maquinalmente el décimo de lotería y decidió comprobar los números premiados. Cuando los comparó, no podía creer lo que veía. Había ganado, y no un premio cualquiera. Era una suma muy importante, suficiente para resolver todas sus cuestiones financieras y abrir las puertas a sus sueños más audaces. Llamó a Daniel. Su voz temblaba de emoción. Él llegó corriendo. Cuando vio el décimo y el rostro atónito pero feliz de Sofía, se echó a reír y la abrazó con fuerza. ¿Lo ves?, dijo, besándole la sien. Cuando hay paz y amor en el corazón, la suerte te encuentra sola. Tu felicidad ha atraído esto. Ese premio no fue solo dinero, sino un símbolo. Era como si confirmara que su vida realmente había cambiado. El alfiler sin brillo había quedado en el pasado, y la aguamarina de oro resultó ser solo un sucedáneo de la felicidad. Ahora le había tocado un diamante de verdad, no en un anillo, sino en su propia realidad, brillante, plena, libre. Por primera vez en su vida, Sofía se sentía verdaderamente afortunada. Con la llegada de Daniel, a su vida no solo había llegado el amor verdadero, sino también una suerte universal inexplicable. Un año después, Daniel le pidió matrimonio. No fue un acto teatral y pomposo, sino una declaración de amor tranquila y sincera, que tuvo lugar en su acogedora cocina, mientras preparaban la cena. Daniel estaba a su lado, sosteniendo sus manos entre las suyas. Sophie dijo, mirándola directamente a los ojos. Sé que has pasado por mucho, pero quiero ser tu muro, tu apoyo, tu risa, tu suerte. Quiero dormirme y despertarme a tu lado cada mañana y saber que estamos juntos. Cásate conmigo. Esta vez, Sofía no dudó ni un segundo. Sabía que era un hombre en el que podía confiar. Sí, Daniel, yo también lo quiero, y por supuesto, acepto, susurró. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Su boda fue modesta. Solo los más cercanos. Su amiga Elena, que rebosaba de alegría por ella, y la pequeña familia de Daniel. Sofía llevaba un vestido sencillo pero elegante, sin pedrería ni excesos, pero se sentía la mujer más guapa y feliz del mundo. Junto a Daniel, sonreía de verdad por primera vez en mucho tiempo. Con el dinero del premio, compraron una gran parcela de terreno en las afueras, con vistas a la sierra y a un río. En lugar de una casa ya construida, diseñaron y construyeron su propia casa de ensueño, la materialización de su fantasía común. Sofía se dedicó con pasión a su diseño, llevando a cabo sus ideas más audaces. Daniel, como arquitecto, fue su principal ayudante y su crítico más leal. Cada habitación, cada detalle, respiraba calidez y armonía. Un año después, estaban sentados en la terraza de su nueva casa, contemplando el atardecer. Daniel la abrazó con ternura y le dijo, «Sabes, me parece que a esta casa tan grande y bonita le falta algo, algo de ruido, de risas». Sofía lo miró. En sus ojos, que brillaban de felicidad, apareció una chispa pícara. Quería decírselo más tarde, cuando estuviera 100% segura, pero ya que lo mencionaba, tomó la mano de él y la posó sobre su vientre. «Me parece que pronto habrá más inquilinos en esta casa. Aún no estoy segura del todo, pensaba ir al médico y luego decírtelo, pero mi intuición me dice que no me equivoco». Daniel se quedó inmóvil. Luego su rostro se iluminó con una amplia y feliz sonrisa. Abrazó y besó con fuerza a su esposa. El sueño de Sofía, que Antonio había pisoteado una vez, por fin podía hacerse realidad. En sus ojos claros brillaba una aguamarina, pero no era una piedra preciosa en un anillo, sino la aguamarina de la felicidad, de la esperanza y de un nuevo y sincero amor que llegó cuando menos se lo esperaba.